grabar. ¿Se me escucha bien, no? Sí, sí. Sí, ingeniero, se escucha bien. Bien, vamos a continuar. Estábamos en la comparación de A con B y íbamos reemplazando a través de este método, ¿sí? Le decía, estos valores de T-Student colocamos exactamente los mismos. Este cuadrado medio de error lo obtenemos de la tabla NOVA. Los tamaños muestrales de A y B también. En realidad, lo de la izquierda es exactamente igual a lo de la derecha, únicamente cambia este signo positivo acá y este negativo. Bien, al reemplazar todo eso, entonces, vamos resolviendo estas operaciones aritméticas y encontramos que el promedio, o en todo caso, la diferencia entre A menos B, se encuentra entre el menos 23,89 y el menos 17,84. Esto de la derecha únicamente se coloca a qué nivel de confianza estamos trabajando, ¿no? Yo les pregunto, chicos, el valor 0, el número 0 como tal, ¿está dentro de este intervalo entre de menos 23,89 hasta el menos 17,84? ¿Se encuentra el 0 al medio? No. Efectivamente, no está. ¿Y qué pasa cuando el 0 no está dentro del intervalo? Fíjense lo que dice acá. Si el 0 está comprendido dentro del intervalo, se acepta. En este caso no está. ¿Qué se hace? Se rechaza h sub 0. Y fíjense que exactamente... ¿Hay alguien con su micrófono, por favor, ahí? ¿Ya? Leonel Pérez, su micrófono, por favor. Es una prueba que prenden sus máquinas ustedes y no toman en cuenta que vamos a esperar que Leonel Pérez apague su micrófono. Bueno. Fíjense que hemos llegado exactamente a la misma conclusión a la cual llegamos a través del primer método, donde se rechazó h sub 0. Se rechazó la igualdad entre la máquina A y la máquina B. Bien, vamos a repetirlo otra vez, pero ahora con la máquina A y C. Si ustedes recuerdan, en el anterior método, cuando comparamos A con C, se aceptó la igualdad, que eran iguales los promedios entre la máquina A y C. ¿No? Tendremos que llegar a la misma conclusión en este caso. Planteamos nuestras hipótesis entre la máquina A y la máquina C. Está nuevamente acá el intervalo. Vamos insertando los valores, los promedios de A. Bueno, los valores de T-Student, recuerden que se repiten ya para todas las comparaciones a través de este método. Los promedios de A y el promedio de C. El valor de T-Student, que ya lo tenemos, lo colocamos a ambos lados. Los tamaños muestrales, pero ahora de A y de C, hay que tener ese cuidado. El cuadrado medio del error, que lo obtenemos de la tabla NOVA. Vamos reemplazando y fíjense que el intervalo de confianza está entre menos 2,29 y el 3,59. ¿El 0 está incluido dentro de ese intervalo, chicos? Sí, está incluido, ingeniero. Está incluido, ¿no? Y como está incluido, está el 0 ahí adentro, se acepta h sub 0. Es decir, se acepta la igualdad del promedio de velocidades de ambas máquinas, entonces. Es decir, que los promedios de velocidad de la máquina A y C son similares, son iguales a un 5% de significación. ¿Alguna consulta de este método, chicos? Claro, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a un tercer método que lo llamamos de diferencia mínima significativa. Igual acá tenemos las 10 comparaciones. Deberíamos hacer las 10 veces esta prueba de diferencia mínima significativa. Y dice lo siguiente. Si esta relación que tenemos acá fuera mayor a este factor obtenido de tabla, se rechaza h sub 0. ¿Qué cosa es h sub 0? La igualdad, ¿no es? Ya. Entonces, estos son los promedios muestrales, estos son los tamaños muestrales. Vamos haciendo para la máquina A y C. A ver, planteamos nuestras hipótesis a través de este método de diferencia mínima significativa. Vamos reemplazando en esta fórmula, tal como les mencionaba. Solo que, bueno, aquí le puse A y B, perdón, hay un error porque aquí era A y C, ¿ya? Pero los valores que he reemplazado, aquí es C, en realidad, bueno, aquí la puse la fórmula, ¿no? Pero
Los datos que estoy usando acá son los datos correspondientes a la máquina A y a la máquina C, por si acaso. Ya tengan este cuidadito aquí les puse B. Bien, generamos los datos de los promedios de A y C, en este caso, los colocamos aquí, perfecto. El cuadrado medio del error lo obtenemos de la tabla NOVA, que era 829, lo hemos venido usando. Acá se multiplica el tamaño muestral de A con el de C, por favor, que es 7 y 9. Acá la sumatoria de ambos tamaños muestrales, 7 y 9. Y al otro lado el factor Fisher, factor crítico, que lo obtenemos de tabla, el 1 menos alfa, o sea, el 95%. Recuerden que en esta prueba de análisis de varianza trabajamos con, sobre todo en el tema de la tabla Fisher, vamos a trabajar con una prueba unilateral, al 95%. Grado de libertad del numerador, usamos el valor 1 directamente, por definición, y como grado de libertad del denominador, n menos k, que era 34, ¿no? 39 menos 5, donde n es la cantidad total de datos y k es la cantidad de columnas, que era 5, 34. Bien, acá al lado izquierdo, resolviendo toda esta operación, nos sale 0,18. Y en el lado derecho, el factor crítico, en la tabla Fisher, nos sale 4,136. Fíjense, nos dice que si este factor de la izquierda fuera mayor al de la derecha, se rechaza. Pregunto en este caso, ¿el factor de la izquierda es mayor a la derecha? No, ingeniero. No es mayor. Por lo tanto, no se rechaza, o en otras palabras, se acepta, entonces, quiere decir eso, ¿no? Entonces, se acepta H sub 0, es decir, que entre las máquinas A y C, los promedios, en cuanto se refiere a las velocidades de las máquinas, son iguales. ¿Alguna pregunta de este método, chicos? Bien, vámonos al último método. El cuarto método, que es a través del método de Scheffer, así se llama. Aquí están las 10 comparaciones que pudiéramos realizar. Y nos dice que se rechaza H sub 0 si la diferencia absoluta entre los dos promedios que estamos comparando fuera mayor a toda esta expresión de acá, que también usamos un factor crítico Fisher. A ver, hagamos para la máquina A y B. Entonces, planteamos nuestras hipótesis y aquí acomodamos un poquito la fórmula, pero en función a la máquina A y B, que es lo que queremos comparar. Fíjense que el factor Fisher, para esta prueba ahora, bueno, trabajamos al 95%, es cierto, pero como grados de libertad del numerador usamos el K-1, K era la cantidad de columnas, 5 menos 1, y como grado de libertad del denominador, el N menos K, ¿no? El 39 menos 5. Bueno, aquí colocamos los dos valores de los dos promedios. Esto por si acaso es una diferencia absoluta. El K menos 1, cantidad de columna menos 1, 5 menos 1. El cuadrado medio del error, que sabemos que es 829. Los tamaños muestrales de las dos columnas que vamos a comparar, A y B, muy bien. Y este factor Fisher de tabla, ¿no? A la cual entramos a la tabla del 95%, con 4 grados de libertad en el numerador y 34 grados de libertad sería, ¿no? En el denominador. Nos sale 265. Resolviendo esto, en el lado izquierdo nos sale 20,87. Recuerden que es una diferencia absoluta. Y en el lado derecho, 4,85. Fíjense, el 20,87 de la izquierda, pregunto chicos, ¿es mayor a la derecha? Sí. Efectivamente, es mayor. ¿Y qué pasaba si era mayor? Se rechaza H sub 0. Y ustedes recuerdan en el método 1 y en el método 2, justamente comparamos también A y B, y en esos métodos también se rechazaba. Estamos llegando a la misma conclusión. Es decir, que el promedio de las velocidades de la máquina A y B no son iguales. No tienen las mismas velocidades de fabricación de botellas a un 5% de significación. Ahora, si hacemos la comparación de la máquina A con C, que si ustedes recuerdan el método 1 y el método 2 se aceptó que eran iguales los promedios, veamos si a través de este método llegamos a la misma conclusión. Planteamos nuestras hipótesis entre la máquina A y C. Bien, tenemos nuevamente la fórmula, vamos reemplazando. Fíjense que este factor crítico F en realidad se mantiene ya para todas las comparaciones en este método, ¿no? Porque es genérica. Bien, cambia simplemente los datos de la máquina A, el promedio, ¿no? De la máquina A y la máquina C,
dentro de esta diferencia absoluta. El K-1 sigue siendo lo mismo, el cuadrado medio del error sigue siendo lo mismo, los N sub A y N sub C, es decir, los tamaños muestrales son los que cambian ahora, se vuelven 7 y 9, y el factor Fisher pues sigue siendo exactamente el mismo, y se va a mantener el mismo en este método para las 10 comparaciones. En este caso nos dio 0,63 al lado izquierdo, y al lado derecho 4,72. El lado izquierdo es mayor al lado derecho. No es mayor, ¿no? No, no es mayor. Bueno, fíjense que dice la regla general. Si este lado izquierdo es mayor al lado derecho, se rechaza. Este no es el caso. No es mayor del lado izquierdo respecto al derecho. Por lo tanto, diríamos no se rechaza. En otras palabras, se acepta H sub 0. Y hemos llegado a la misma conclusión obtenida en el método 1 y en el método 2. Es decir, existen suficientes evidencias para afirmar que el promedio de las velocidades de las máquinas A y C, que son las que estamos comparando, son iguales o son similares. Eso a un 5% de significación. ¿Alguna pregunta de este método, chicos, de este método 4? Este método de Scheffer. Bien, estos son los 4 métodos que se pueden utilizar cualquiera de ellos para poder realizar las comparaciones múltiples posteriores, es decir, las comparaciones en pareja. Y estos métodos, ¿cuándo los usamos? Vuelvo a repetir, cuando a un comienzo del ejercicio hemos determinado que sí existen diferencias significativas, porque si hubiéramos llegado a la conclusión al inicio del ejercicio, cuando hicimos el análisis de varias, que todos los promedios eran iguales, pues no tiene pues ni un sentido hacer las comparaciones y ya sabemos de entrada que todos los promedios son iguales. Todos los métodos nos va a arrojar, todos vamos a terminar aceptando H sub 0, porque ya de entrada hemos visto que los promedios de las máquinas, de los tratamientos son iguales. Estos métodos los utilizamos, repito, cuando llegamos a la conclusión de rechazar H sub 0 y reconocer que sí existen diferencias significativas entre los diferentes tratamientos que estamos analizando.